Hola, yo soy Azor Juan José, residente de cirugía pediátrica del Hospital Sepsi Eva Perón, y en esta oportunidad voy a disertar y voy a presentar eh, este webinar, esta clase que se denomina Shock desde la urgencia, pongamos lo nuevo sobre lo viejo. Ahora vamos a los objetivos. Los objetivos principales de esta presentación es poder, a través de un caso clínico, evaluar lo que son los signos, síntomas y tratamientos del shock séptico en pediatría y en base a esto poder unificar criterios para el abordaje de este tipo de pacientes. Y como objetivos específicos vamos a contextualizar y reconocer el shock séptico, analizar las nuevas recomendaciones para su manejo y describir las nuevas tendencias en las investigaciones sobre el shock. Entonces, para esto, lo que vamos a hacer es presentar un caso clínico que sirva como disparador para abordar esta temática. Voy a presentar a este paciente que concurre al servicio de guardia de nuestro hospital y tiene 7 meses de edad. El motivo de consulta de este paciente es vómitos y dificultad respiratoria, y cuando se indaga para redactar lo que es la enfermedad actual del paciente, la madre refiere que hace 48 horas constató un episodio febril de 38 grados, presenta rinorrea acuosa y en las últimas 24 horas 3 episodios de vómitos alimenticios, por lo que decide consultar a nuestro hospital. Previamente a esto, era un niño sano, con el calendario de vacunas completo, con alimentación acorde a edad, sin ningún tipo de antecedente perinatológico de jerarquía, con pautas madurativas acorde a la edad. Entonces, cuando ingresa al servicio de guardia, inmediatamente lo que se hace es el triage con el triángulo de evaluación pediátrica. Encontrando que este paciente tiene un muy mal estado general con un sensorio alternante a nivel respiratorio, se escuchaba un quejido, el paciente estaba taquipneico con tiraje universal, y en la parte circulatoria es un paciente que está pálido, reticulado y con cianosis peribucal. Entonces, como tiene los 3 lados del triángulo afectado, el aspecto, la respiración y la circulación, decimos que es un paciente que se encuentra gravemente enfermo con fracaso cardiorrespiratorio y necesita obviamente ser atendido ya. Entonces, ¿dónde se atienden este tipo de pacientes? Se va a atender en el shock room del hospital. ¿Para qué? Perdón, ¿para qué? Para colocar un monitoreo constante, llevar a cabo estas primeras medidas para tratar de salvar la vida a este paciente, estas medidas generales que se denomina Bundles, y si es posible realizar una evaluación secundaria. Nuestro paciente tenía 195 de frecuencia cardíaca inicial, una TA de 119/90 y una saturación de oxígeno al 100%. Entonces, lo primero que se hace con este paciente que ingresa a guardia es colocarle una máscara de reservorio a 15 litros por minuto y constatar que tiene una muy buena entrada bilateral de aire, una saturación al 100% y una frecuencia respiratoria de 30 por minuto. Estaba taquipnéico. A nivel circulatorio se logra colocar un acceso venoso periférico y se realiza una expansión a 20 por kilo de solución fisiológica, y en el monitor constatamos que tiene 195 de frecuencia cardíaca y una TA de 110/90, y lo que hacemos es sacar el índice de shock, frecuencia cardíaca sobre tensión arterial sistólica, y eso nos está dando un valor de 1.6. A su vez, el paciente se encontraba pálido, perdón, sí, frecuencia cardíaca sobre tensión arterial sistólica, y nos da un índice de shock de 1.6, y el paciente se encontraba pálido con una cianosis peribucal, pulsos periféricos débiles y con un relleno capilar enlentecido. También contenía un sensorio alternante, pupilas isocónicas simétricas y reactivas, un grado de 13/15, y un ABDI, el paciente respondía a la voz. Y con respecto a la exploración completa, tenemos un paciente afebril que pesa 9 kilos, que tiene un hemoglucotés de 97 miligramos sobre decilitro y el hundimiento de la fontanela. Este es el relleno capilar de nuestro paciente cuando ingresa. Bueno,
Vemos que tiene un relleno capilar en el tejido y constatamos que tiene 1, 2, 3, 4, hasta 5 segundos de relleno capilar este paciente. Entonces, se solicitan estudios complementarios luego de aplicar el paquete de medidas iniciales. Vamos a solicitar los complementarios, se solicita lo primero una radiografía de tórax, constatando que es una radiografía de tórax de frente, con una amplia cobertura, los vértices, podemos ver los senos costofrénicos y cardiofrénicos libres, un parénquima sin signos de consolidación, lo que interpretamos como una placa de tórax normal, y le pedimos laboratorios. Los laboratorios sí tardamos un poco más en tener esta información, donde es un laboratorio con un donde los hallazgos significativos es una eritrosedimentación acelerada, y sí tiene una acidosis con acidemia del paciente, y se toma también hemocultivo por 2 porque es un paciente que se va a pancultivar. Y la orina, se coloca una sonda vesical, y esta es la foto de la orina, con una hoja detrás, y vemos una orina clara, limpia. Entonces nosotros pensábamos cuando ingresa este paciente que era un paciente que estaba en shock séptico y teníamos que buscar la causa. Le hicimos la radiografía y no tenía nada a nivel pulmonar, no tenía ruidos agregados, la parte respiratoria estaba bien. Y dijimos que puede ser una urosepsis, entonces vimos la orina y estaba una orina muy clara que no nos hacía sospechar de la orina, pero cuando sí llega el sedimento urinario, el paciente tiene 10 a 12 leuco por campo, de 5 a 6 hematíes por campo, y tiene abundantes cocobacilos gram negativos. Y como estos pacientes se pancultivan y tenemos 1 hora para iniciar el antibiótico, según lo que dice la bibliografía, previo se toman todos los cultivos, se decide hacer la punción lumbar de este paciente, tratando de buscar también el foco de este shock, y nos viene un líquido cefalorraquídeo de aspecto turbio, lo que ya nos orienta más a un shock séptico con un foco meningio. Y el laboratorio, digamos, el físico-químico que nos llega primero, tenemos una hiperproteinorraquia, una hipoglucorraquia de 15 para una glucemia previa a la punción lumbar de 97, y un aumento de la celularidad con 480 células a predominio neutrófilos. Y nos llaman de laboratorio porque el paciente tiene abundantes cocobacilos gram negativos. Entonces, nos ponemos a pensar y decimos si este paciente está o no está vacunado para hemófilos influenzae. Y efectivamente, por suerte, la madre sí tenía el carnet de vacuna este paciente, y constatamos que tiene aplicadas las 3 dosis, un chico que tiene de verdad el carnet de vacunas completo y solamente le falta una dosis de antigripal porque tiene 7 meses de edad. Entonces, bueno, después sí se estudian los lotes, se hace la denuncia, etcétera, etcétera, porque al final en el cultivo sí se rescata un hemófilo influenza en este paciente. Entonces, nos hacemos un stop y un alto. Recibimos a este paciente 7 meses en la guardia con shock séptico, con foco meningio. ¿Qué vamos a hacer con este paciente? Es lo que se plantea el equipo de guardia de ese momento del hospital. Entonces, se plantea colocar un monitoreo constante, realizar 2 expansiones con solución fisiológica al 0,9% a 20 mililitros kilos, y solicitar estudios complementarios para cultivar e hisopar a este paciente para COVID e influenza. Sí se lo cubre con antibiótico, con ceftriaxona, y también se lo va a cubrir con aciclovir, con toda la medicación anexa, con su protector gástrico, y se lo presenta a unidad crítica porque este paciente necesita de cuidados críticos. El paciente es aceptado por la terapia, y antes de abandonar la guardia se decide realizar la secuencia de intubación rápida, y se utiliza midazolam, fentanilo y becuronio, y en este paciente de 7 meses se le coloca un tubo 3.5 con balón y se lo fija en el labio a 11 centímetros. Este paciente pasa a la terapia, y en la terapia se va a colocar un acceso venoso central, se va a colocar el inotrópico y la medicación coadyuvante. En la terapia, el objetivo no es hablar del manejo de la terapia, sino es hablar de cómo se maneja estos pacientes en la guardia, cómo lo maneja el médico pediatra, el médico general, este tipo de pacientes, pero para contar la historia y finalizar con este paciente que les presento de 7 meses, en la guardia ingresa ese día a las 21 de la noche con un índice de shock, que ya vamos a hablar de índice de shock, ingresa con un índice de shock de 1.6 y se le aplica noradrenalina. El paciente continúa hemodinámicamente inestable,
a las 3 de la mañana ya tiene un índice de shock de 3.2, ya tiene noradrenalina y adrenalina. A las 9 de la mañana, el día siguiente, el paciente baja su índice de shock a 1.5, pero está con noradrenalina, adrenalina y vasopresina porque está hemodinámicamente inestable, no se logra compensar. A las 3 de la tarde ya el índice de shock aumenta a 2.5 para llegar a las 21 de la noche, es decir, a las 24 horas de haber ingresado a la terapia, con un índice de shock de 4.5. Entonces, este paciente ya supera el umbral que algunas bibliografías dicen que el 100% de los pacientes mueren cuando superan un índice de shock de 4. Este paciente lo supera y definitivamente cae en esta estadística porque el paciente a las horas fallece, ovita, y en ese momento estaba con noradrenalina, adrenalina, vasopresina y milrinol. Entonces, ese fue el manejo de este paciente. Fue el manejo de la guardia, que les comenté en un principio, del reconocimiento, de que se desplegó todo este paquete de medidas, de que en la primera hora y media se pudo aplicar el antibiótico, la ceftriaxona, y que se le hizo las 2 expansiones. Ese fue el manejo de la guardia, se lo intuba y se lo manda a terapia, y después en terapia hicieron su manejo ya en cuidados críticos, que no vamos a hablar de eso. Y ahora sí vamos a hacer una revisión bibliográfica sobre este tema, sobre sepsis y shock séptico. Y lo primero que nos preguntamos es cómo definimos esto. Hablamos de sepsis cuando el paciente tiene una respuesta exagerada a un proceso infeccioso. Esta respuesta exagerada, desmadrada, va a provocar un daño en órganos a nivel cardiorrespiratorio, renal, hepático, al sistema nervioso central. Una disfunción orgánica múltiple, estamos hablando de sepsis. Una respuesta entonces exagerada a un proceso infeccioso. Cuando esta respuesta exagerada aumenta las demandas del organismo y no la podemos suplir, ya entramos en shock séptico. Ya aparecen trastornos de la circulación, de la microcirculación y del metabolismo celular. ¿Por qué? Porque hay un aumento de la demanda y una disminución de la entrega. La entrega no puede suplir la demanda de nuestro organismo. Fisiopatologías de shock, de todos los shocks. Entonces, ¿de qué depende la entrega de oxígeno para suplir estas demandas? Depende del gasto cardíaco y del oxígeno, de la concentración de oxígeno en el sustrato en sangre, digamos. El gasto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca y del volumen minuto, y el volumen minuto es la precarga, el volumen de sangre, el volumen al final de la diástole, y la poscarga, la resistencia vascular periférica, la resistencia que se le que tiene que vencer, digamos, para poder eyectar esa sangre, y de la contractibilidad. Entonces, de todo esto depende la demanda, la entrega de oxígeno. Cuando no podemos entregar ni aportar para suplir esta demanda, se activan otras vías para tratar de generar energía, entre ellas el metabolismo anaeróbico, y el metabolismo anaeróbico va a hacer todo ese camino que nosotros estudiamos en algún momento, del piruvato, y va a empezar a producir ácido láctico, y el paciente va a entrar en acidosis. Entonces, esta es la vía anaeróbica que se va a activar en este tipo de paciente y que va a producir ácido láctico, y por eso tenemos la acidosis. Entonces, el shock va a pasar por diferentes etapas. Tenemos etapas que son más lentas y etapas que son mucho más rápidas y que en minutos te lleva a la muerte. En las etapas lentas tenemos lo que se denomina shock compensado. ¿Por qué shock compensado? Porque en el paciente pediátrico va a compensar muy bien lo que es la disfunción cardiovascular, aumentando la frecuencia cardíaca, aumentando el inotropismo, aumentando la resistencia vascular periférica y el tono venoso. Entonces, activa todos esos mecanismos de compensación y se denominan signos de shock temprano, ¿no? Para tratar de reconocerlo a tiempo. El aumento de la frecuencia cardíaca es un signo de shock temprano. Ya cuando el organismo no puede compensar más, se vuelve en un shock hipotensivo. El hipotensivo ya es un signo tardío, se habla de que es catastrófico, siniestro, y que en minutos va a llevar a la muerte de este paciente y que tenés que hacer algo porque se muere. A modo rápido, digamos, porque en la emergencia tienen que ser las cosas claras y sencillas. Pacientes de un mes o un año, hablamos de una tensión arterial sistólica de 70, y ya en pacientes mayores de un año, la edad por 2 más 70 nos habla del valor de tensión arterial sistólica que debería tener el paciente, para tratar de reconocer la hipotensión en los pacientes pediátricos, que dijimos que es un signo tardío y que en minutos te lleva a la muerte.
y que el objetivo de esto es reconocer cómo logramos reconocer al shock compensado. ¿Por qué? Porque es un shock, el estadio del shock que es difícil de reconocer, pero es muy fácil de tratar. Al contrario de este paciente ya hipotensivo, que está con hipotensión, pálido, sudoroso, frío, que es muy fácil de reconocer porque es un paciente que está al borde de la muerte y es difícil de tratar. Entonces el objetivo es reconocerlo en una etapa compensada, siendo difícil de reconocer, pero fácil de tratar. Y bueno, y para reconocer a este tipo de pacientes tenemos distintas herramientas que los diferentes hospitales van a ir adoptando para tratar de reconocer a estos pacientes. Y una vez que se reconoce, se tienen que disparar acciones. Se reconoce al paciente para disparar acción. Vamos a reconocer a este paciente con, en nuestro hospital, el triángulo de evaluación pediátrica y el índice de shock. El triángulo de evaluación pediátrica se hace en el triage sin tocar al paciente y tiene en cuenta el aspecto, la respiración y la parte circulatoria. El aspecto nos habla del sistema nervioso central, la oxigenación y la perfusión cerebral, y lo que vamos a evaluar es el tono, el aspecto, la reactividad del paciente. La parte respiratoria nos habla de la dinámica y la dinámica respiratoria del paciente y los ruidos respiratorios del paciente. Entonces, en este paciente tenía, dijimos, un tiraje universal y un quejido que se escuchaba en el video, y en la parte circulatoria nos habla de la coloración del paciente, nada más. Entonces, según cuántos lados del triángulo está afectado, podemos tener un paciente estable, con una disfunción neurológica, con un fallo respiratorio, con un shock compensado o descompensado, o nuestro paciente que entró con los 3 lados afectados, un fallo cardiorrespiratorio. Bueno, y también una vez que reconocemos a este paciente, lo podemos asociar a el índice de shock, al Quit SOFA o al Liverpool Quit SOFA. En nuestro hospital vamos a usar el índice de shock. ¿Por qué? Porque es fácil y reproducible. Lo podés hacer las veces que quieras. Lo ideal es que se haga cada 4, cada 6 horas. Y nos habla de que cuanto mayor nos dé el índice de shock, más mortalidad del paciente, y que cuando ya es más de 0,7 está relacionado con la hiperlactatemia, es decir, con la producción de ácido láctico producto del metabolismo anaeróbico por la descompensación que hablamos de la fisiopatología en shock. Entonces, todo eso podemos descifrar con el índice de shock. Nos indica entonces la hipoxia tisular y el compromiso hemodinámico. Y mayor a 0,7 ya nos está hablando de un aumento de la mortalidad, y mientras más alto sea, más mortalidad va a tener. Y es tan fácil de hacer que lo puedes hacer las veces que quieras y vas a ir evaluando el tratamiento, vas a ir aplicando medidas en este paciente, aplicando diferentes tratamientos y calculando el índice de shock y viendo qué tan bien o qué tan mal, o si modificaste algo del índice de shock con el tratamiento que ejecutaste. Y después si tenemos el Quit SOFA, que el Quit SOFA viene de la sepsis del 2016, y está relacionado más con los pacientes adultos, es de poca utilidad en pacientes pediátricos, y sí se están haciendo estudios ahora utilizando el Quit SOFA para reconocer el shock. El tema es que según la fisiopatología que nosotros estudiamos, el Quit SOFA tiene en cuenta la tensión arterial sistólica, y esta tensión arterial sistólica, la hipotensión, digamos, es un signo tardío de shock, entonces ya estamos diagnosticando tarde con el Quit SOFA, ya estamos reconociendo tarde al paciente con el Quit SOFA, y sí tiene en cuenta la frecuencia respiratoria, una frecuencia respiratoria mayor a 22 por minuto, y un estado mental, y el estado mental lo mide con el Glasgow, es positivo siendo 13/15 o menor a este. Y sí, después sale el Liverpool Quit SOFA, que tiene en cuenta más a la población pediátrica y trata de eliminar la tensión arterial sistólica, que es un signo tardío, por signos tempranos, como son el relleno capilar enlentecido y la taquicardia del paciente. Y sí conserva lo que es la taquipnea, y elimina la escala de Glasgow, y tiene lo que es el ABDI, que es la respuesta del paciente que se encuentra A, alerta, B, responde a lo verbal, D, al dolor, y la I de inconsciente. Entonces tiene en cuenta el ABDI en vez del Glasgow, que es más de pediatría, el ABDI, y sí el relleno capilar, dijimos, y la taquicardia, los dos signos tempranos de shock, y la taquipnea sí la conserva. Pero bueno, de todas formas, lo que nosotros utilizamos en el sepsis, Eva Perón, es triángulo de evaluación pediátrica siempre y índice de shock.
Entonces, ¿para qué reconozco? Para disparar acciones. Eso está claro. ¿Y quién dispara acciones? El equipo de guardia. ¿Y cómo está el equipo de guardia? Organizado. Cada uno tiene su jefe, cada uno tiene su encargado de enfermería de anotar la medicación, de administrar la medicación, de dar las indicaciones el médico que se va a poner a cargo, de la vía aérea, el que esté más avivado, digamos, en lo que es el manejo de la vía aérea, y cada uno va a tener su rol, cada uno tiene hay que conocer con quién estamos trabajando en laboratorio, en imágenes, llamarlos, que vengan al shock room, porque es la prioridad, que dejen lo que están haciendo y vengan a ver a este paciente y poder tratar de manejar a este paciente en equipo. Por eso se habla de equipo de guardia, personas que ya se conocen y saben cuál es su rol en la emergencia. Este es mi equipo de guardia de cuando yo hice mis prácticas de PFO y después cuando me recibí trabajé un tiempito en este hospital y acá atrás está el Shock Room. Es un hospital de adultos y pediátricos, entonces estaba conformado por los que serían la parte de medicina de adultos, los 3 médicos de adultos, 3 pediatras, la cirujana con su residente de cirugía, enfermería y bueno, y faltan acá parte de enfermería y de traumatología. Bueno, entonces, una vez que nosotros reconocemos al paciente en shock, vamos a disparar acciones en equipo y eso lo vamos a llevar a cabo en el shock room. Es un paciente que ingresa al shock room para ser monitorizado. En el shock room, lo primero que se va a aplicar es la oxigenoterapia. No nos interesa cuánto satura el paciente, digamos. ¿Por qué? Porque el paciente que satura 100%, de todas formas, le vamos a colocar una máscara de reservorio a 15 litros por minuto, como mínimo una máscara con reservorio. ¿Por qué? Por la fisiopatología del shock que estuvimos hablando, que la entrega de oxígeno depende de la concentración de oxígeno en sangre y el gasto cardíaco. Entonces, yo lo que voy a tratar de hacer es favorecer con una máscara de reservorio y brindándole al paciente todo el oxígeno que tenga disponible a la máxima potencia, que sería 15 litros por minuto. ¿Por qué? Porque después te dicen, no, se oculta buena entrada bilateral de aire y tiene una saturación del 100%. Bueno, no me importa, le voy a poner una máscara de reservorio igual por la fisiopatología del shock, porque el paciente necesita aumentar la concentración de oxígeno en sangre. Por eso le pongo una máscara de reservorio a 15 litros por minuto, o por eso voy a derivar al paciente con una máscara de reservorio. Ya cuando el paciente está estabilizado y se quiere realizar la secuencia de intubación rápida, se la realiza o se coloca BNI en el caso de contar con BNI, sobre todo cuando el foco de este shock es respiratorio. Estas pueden ser las medidas iniciales. Pero sí dejar en claro que no nos importa cuánto satura el paciente y mucho menos esa saturación tomada con un saturómetro adulto en un dedo de un paciente pediátrico. Y una vez que ya le coloqué como regla su máscara de reservorio de 15 litros por minuto, voy a buscar los accesos vasculares, periféricos, enfermería va a buscar, que es lo que están más avivados en encontrar vías. Entonces van a buscar su acceso venoso periférico. Lo ideal es conseguir 2 accesos venosos periféricos en 90 segundos o 3 intentos. Eso es la teoría, la realidad es diferente, la realidad es que muchas veces se busca y no se puede encontrar, y lo que tratamos de demorar es esto, la vía intraósea, que sí se la puede definir con la pistolita que se busca y se coloca, se dispara y listo. No tenemos la pistolita para hacer una vía intraósea más traumática, digamos, la fijamos de esta forma. Entonces lo que se intenta es no realizar la vía intraósea y tratar de buscar un acceso venoso periférico. Pero bueno, hay que ser conscientes de que tenemos 1 hora para llevar a cabo toda esta medida y que no podemos perder tanto tiempo en un acceso venoso periférico, y si no se consigue un acceso venoso periférico en 30 segundos o 3 intentos, la bibliografía y los estudios dicen que pasemos a la vía intraósea. Acceso venoso central, este tiene una canalización de la arteria femoral, de la vena femoral, perdón. Acceso venoso central en guardia no es lo ideal. ¿Por qué? Por la contaminación. Y en el caso de tener todos los recursos necesarios para hacerlo, de asepsia, pintar, colocar campos, vestir de forma estéril, buena iluminación, buena técnica y buena mano buscando, bueno, se podría llegar a realizar, ¿no? Pero bueno, tengo que tener toda esa serie de recaudos, no es lo ideal porque vamos a contaminar al paciente.
Bueno, entonces tenemos el oxígeno colocado, tenemos los dos accesos venosos periféricos, como es en este caso que tuvimos mucha suerte, y bueno, y lo vamos a expandir. Le vamos a realizar una expansión a este paciente. ¿Cuánto y con qué? Con lo que tengamos, con solución fisiológica o lactante de Ringer. ¿Cuánto? La nueva bibliografía dice que lo vamos a 10 mililitros por kilo en los pacientes que no son cardiópatas y en los cardiópatas a 5 mililitros por kilo. Entonces yo le hago una primera expansión a 10 por kilo y lo controlo. Lo vamos a controlar cada 10, cada 15 minutos, nos vamos a quedar ahí al lado de ese paciente gravemente enfermo y vamos a controlar el relleno capilar, la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, el índice de shock, la diuresis, el borde hepático, vamos a ocultar y vamos a ver el sensorio. Vamos a ir controlándolo para que este paciente no se nos encharque. Lo máximo que le puedo pasar es de 40 cuando no tengo disponibilidad de cuidados críticos y hasta 60 cuando sé que tengo una terapia cerca, porque si yo me sobrepaso de volumen y encharco a este paciente, le genero un edema agudo del pulmón, vamos a tener que solucionar esto, vamos a tener que solucionarlo, ¿no? Entonces es mejor tener una unidad de cuidados críticos cerca, contar con una terapia que maneje pacientes pediátricos. Entonces, lo ideal es pasar de 10 mililitros por kilo e ir controlando la clínica si mejora o si no mejora. Ya si en 45 minutos no mejora, decimos que es un shock resistente a la fluidoterapia. Entonces va a necesitar una ayuda de los inotrópicos. Antes se hablaba de un shock frío, de un shock caliente. ¿Por qué? Porque creíamos que el paciente que estaba pálido y frío, como dice acá, era un shock frío y su circulación presentaba una vasoconstricción sistémica y lo que nosotros tenemos que hacer es aumentar la frecuencia cardíaca, el inotropismo con adrenalina. ¿Por qué? Porque antes se creía que lo que nosotros veíamos ese paciente pálido y frío, era un reflejo de lo que estaba pasando acá a nivel microvascular. Pero no, no. Después vamos a explicar por qué. Y en el shock caliente, antes creíamos que al paciente que lo veíamos rojo y caliente era un reflejo de lo que pasaba a nivel microvascular, que había una vasodilatación sistémica. El objetivo era generar una vasoconstricción sistémica y eso lo hicimos con noradrenalina. La nueva guía lo que sugieren es utilizar noradrenalina, adrenalina. ¿Se puede usar dobutamina? ¿Se puede usar dopamina? Y sí, si estás acostumbrado a usar eso y estás solo, lo puedes usar tranquilamente. Lo ideal es usar adrenalina y noradrenalina. Entonces, antes hablábamos de shock frío y shock caliente porque creíamos que lo macro, lo que nosotros veíamos, era un reflejo de lo micro, pero después diferentes estudios vieron que no es así, que había pacientes que estaban pálidos y fríos y fueron tratados con adrenalina y todos murieron, y hubo pacientes pálidos y fríos que fueron tratados con adrenalina y algunos sobrevivieron. ¿Y eso por qué? Porque después vieron que a veces lo microvascular no se reflejaba con lo macrovascular, y entonces sugieren tener como primera instancia, como primera medida, ver al paciente, ver su clínica, ver si está pálido y frío, caliente y rojo, eh, y tener una aproximación, digamos, pero también ver la tensión arterial sistólica y la diastólica y su relación para ver cuál es el inotrópico que le va a venir mejor al paciente. Porque si el paciente está pálido y frío, pero tiene una tensión arterial diastólica menor al 50% de la tensión arterial sistólica, se va a ver beneficiado el efecto de la noradrenalina en nuestro paciente. O si tiene una tensión arterial diastólica, perdón, menor a 40 mililitros de mercurio, es mejor tratarlo con noradrenalina por más que esté pálido y frío. Pero en reglas generales, entonces vamos a utilizar la adrenalina para aumentar lo que es la vasoconstricción periférica y de esta forma poder aumentar la tensión arterial sistólica, también eso con el receptor alfa 1 de la adrenalina, receptores beta 1 y beta 2, lo que va a generar un inotropismo positivo y un cronotropismo positivo. La noradrenalina lo que va a generar es un efecto alfa 1 y alfa 2, estimulando estos receptores, ¿no? Generar una vasoconstricción sistémica. Esta vasoconstricción sistémica muchas veces puede generar un efecto vagal, disminuyendo la frecuencia cardíaca, y también el receptor estimula los receptores beta 1, la noradrenalina, aumentando la frecuencia cardíaca. Bueno, y después tenemos sí la dobutamina, que es beta 1 o beta 2, inotropismo positivo y vasodilatación sistémica, y la dopamina, que va a depender de la concentración, ¿no? Inotrópico, cronotrópico o vasoconstricción periférica, depende de la dosis.
Y sí, si nos estamos empezando a manejar con adrenalina y noradrenalina y somos nuevos como yo, nos manejamos con estos dos inotrópicos, es más que suficiente, y sabemos que para calcularlo, estas drogas, cuánto le voy a pasar, tiene que ser el peso, cualquiera de estas dos, ¿no? Peso por 0,6, y eso me da un valor que puede ser, bueno, el peso por el 0,6, y eso lo llevo a 50 mililitros de solución, eso lo llevo a 50 mililitros, y lo completo con dextrosa al 5%, y lo paso por bomba de infusión a 1 mililitro hora, que es igual a pasarle 2 gamas al paciente. Entonces, yo hice un cálculo acá para no olvidarme y dar un ejemplo. Por ejemplo, si el paciente pesa 10 kilos, entonces sería 10 por 0,6, me va a dar 6, ¿no? 6 lo tengo que sumarle 44 centímetros cúbicos de dextrosa, entonces ahí formo una solución de 50 mililitros y lo paso a eso a 1 mililitro hora, que corresponde a 2 gamas de la dosis de noradrenalina o adrenalina. Bueno, entonces una vez que yo lo expando a este paciente, le pongo el inotrópico, sabemos que a este shock séptico tenemos que darle antibióticos. Y para antibióticos, la antibioterapia tiene que pasar dentro de la primera hora. Tiene que ser pronto, amplio, de amplia cobertura, perdón, y basado en el contexto, en los microorganismos que en nuestro hospital suelen crecer en los cultivos. Entonces, la antibioterapia tiene que ser pronto, amplio y basado en el contexto. Pronto, menos de 1 hora tenemos para pasar el antibiótico. En menores de 6 semanas, a modo general, ampicilina más gentamicina, y mayores de 6 semanas se puede arrancar con un ceftriaxona. Y después, sí, según si es asociado a infecciones, a cuidados de la salud, podemos podemos comenzar de forma más agresiva con vancomicina, carbapenémico, cubrir focos abdominales si estamos sospechando una sepsis abdominal, etcétera, ¿no? Pero por eso, lo más importante es que los antibióticos tienen que ser pronto, amplio y basado en el contexto. Y con respecto a los estudios complementarios, un laboratorio de rutina más un pancultivo del paciente y las imágenes como mínimo una radiografía de tórax, y después sí se pueden asociar ecografías, etcétera, según el foco de este shock séptico, va a cambiar todo eso. Y con respecto a los laboratorios, sí tenemos indicadores de respuesta inflamatoria como es la eritrosedimentación, la PCR y la ferritina. Depende de lo que se haga en nuestro hospital porque muchas veces no todo se hace. La PCR, digamos, nos habla de también la concentración de la carga, digamos, que está generando esta respuesta infecciosa y del tejido inflamatorio. ¿Por qué? Porque también se relaciona con la interleuquina 6, perdón, que a nivel hepático se utiliza para sintetizar PCR. Entonces, mientras más PCR tenga, mayor tejido inflamatorio, mayor concentración del patógeno T. La eritrosegmentación nos habla de la respuesta inflamatoria, nada más. La ferritina, a mayor respuesta infecciosa, mayor producción de ferritina. Y después sí tenemos indicadores de daño. El dímero D nos habla del daño de la microcirculación, y el ácido láctico es un indicador, como dice acá, de hipoxia tisular, y sí se puede hacer una curva de ácido láctico. Puede ser arterial o puede ser venoso. Arterial de preferencia, y si no venoso, hay una diferencia con el arterial de más o menos 0,89. Y la procalcitonina es positiva en procesos infecciosos. Nos habla también de la carga del microorganismo y de la respuesta infecciosa. Y esta es la cara del laboratorio viendo todas las cosas que se le piden. Se va a pedir solamente lo que tengamos para hacer. Y con respecto a otros tratamientos que se pueden aplicar, aparte del oxígeno, de la hidratación, del inotrópico y los antibióticos, que es lo principal, los coadyuvantes, tratar de reducir la demanda. Si tiene fiebre, le bajamos la fiebre. Si tiene dolor, tratamos el dolor, corregimos el medio interno del paciente. Si necesita transfusión, cuando la hemoglobina es menor a 7 miligramos de decilitro. Y cuando va a necesitar bicarbonato, cuando tengamos un pH de 7,5, un bicarbonato menor a 5, el paciente inestable hemodinámicamente y que requiera inotrópicos, porque también está relacionado el mecanismo de acción y la efectividad de la noradrenalina, la adrenalina y el inotrópico que utilicemos con el pH del paciente. Entonces, el bicarbonato lo voy a usar siempre que tenga una acidosis metabólica. No, ¿por qué? Porque la acidosis no es porque le esté faltando bicarbonato, sino porque se está produciendo ácido láctico por la fisiopatología del metabolismo anaeróbico que ya hablamos hace un ratito.
Y con respecto a los corticoides, se pueden utilizar, sí, con criterio, cuando nosotros sospechemos de una respuesta hiperinflamatoria, una hiperrespuesta, una respuesta muy exagerada, podemos utilizar corticoides y sacarlos cuando no sean necesarios. Entonces, una vez que nosotros ya hicimos nuestro trabajo en la guardia, estabilizamos ese paciente que llegó en shock séptico, diagnosticamos y realizamos el paquete de medidas Blunde, lo mandamos a cuidados críticos y enviamos a ese paciente a que reciba su tratamiento crítico en cuidados críticos justamente, porque nuestro trabajo como médico de guardia ya lo hicimos. Una vez que terminó nuestro trabajo, vamos a hacer el debriefing, que el objetivo no es pelearnos ni discutir con recursos bibliográficos, ni estar de esta forma en el equipo de guardia discutiendo sobre lo que se hizo mal, sino es reflexionar entre todos, ver las cosas que se hicieron bien, ver las cosas que se hicieron mal y ver cómo mejorar lo que se hizo mal. Porque esta es nuestra guardia del sepsis. Acá falta la camilla porque se fue a la terapia llevando a ese paciente en shock séptico, todo sucio y desorganizado, pero al ratito ya está así, impecable, la camilla regresa con la máscara del reservorio lista porque va a venir otro paciente en shock séptico porque es mucha la consulta, mucha la demanda y hay que estar preparados para esto. Entonces, con el debriefing vamos a ver los errores que cometimos con este paciente para mejorar la atención de este otro paciente y así ir mejorando la atención que le damos a todos estos pacientes pediátricos gravemente enfermos. Y para agregar, digamos, algo teórico, después de esto que fue más práctico, hacia dónde van las nuevas investigaciones, el nuevo estudio de la sepsis, del shock séptico en pediatría. ¿A qué apunta? A todo esto. Nosotros dijimos que la sepsis, digamos, era una respuesta hiper exagerada a un proceso infeccioso, una respuesta desmadrada que genera toda esta tormenta, esta cascada de citoquinas que a mí, sinceramente, no me interesa, digamos, y me da dolor de cabeza ver estas imágenes. Entonces no voy a explicar esto, pero sí saber, digamos, que esto se apunta ¿a qué? A esto, ¿no? Todo esto, toda esta cascada inflamatoria, se estudia todo esto para tratar de llegar a esto, a fenotipos de sepsis en pediatría, es decir, hay pacientes pediátricos que van a responder de forma diferente a la sepsis. Cada sepsis en cada paciente es diferente y se tiene en cuenta el contexto del paciente, la respuesta que le da el paciente a ese mismo microorganismo. ¿Y cuándo se empezó a ver esto? En la época de COVID. Había pacientes pediátricos dentro de la misma familia, hermanos, por ejemplo, que los dos tenían COVID, pero uno terminaba en la terapia con respirador y otro estaba jugando en la casa aislado. Entonces, porque estos pacientes responden diferente a este mismo proceso infeccioso y siendo incluso hermanos, tienen una respuesta diferente, bueno, por esto, por todo este estudio, toda esta cascada que es muy personalizada, ¿no? Entonces, fenotipos en sepsis es lo que se está hablando de fenotipos de alto y de bajo riesgo, teniendo en cuenta la clínica y el laboratorio del paciente, teniendo en cuenta el PCR y la ferritina como indicadores de respuesta inflamatoria. Hay pacientes que tienen PCR normal, ferritina alterada, PCR normal, ferritina normal y PCR alterado, o todo normal, que son el grupo 1, grupo 2 y grupo 3, que se denomina de bajo riesgo, y pueden mejorar, digamos, o pueden beneficiarse el efecto del corticoide, y los de alto riesgo son aquellos pacientes que tienen la ferritina aumentada y la PCR aumentada, que me hablo de un perfil hiperferritinémico, un perfil hiperinflamatorio y que necesita una resucitación antiinflamatoria por el grado de respuesta inflamatoria tan alta que tienen estos pacientes, y se van a beneficiar de la corticoterapia y también se podrían beneficiar de la gamma globulina. Estos son los pacientes de alto riesgo. ¿Y para qué se está estudiando toda esta cascada de inflamatorias? Para hacer medicina de precisión, que es lo nuevo que se viene, que ya está, digamos, ¿no? Es aplicar la estrategia terapéutica correcta para la persona correcta y en el tiempo correcto, porque no todos responden iguales. Eso es la medicina de precisión a lo que apunta las nuevas investigaciones en sepsis y en shock séptico. Y esto es
Y acá termina, digamos, la presentación de sepsis y shock séptico. Nada más, muchas gracias.